Bendiciones a todos mis hermanos y le damos gracias a Dios nuevamente estar un domingo más compartiendo las escrituras y compartiendo de esta bella palabra que es el consejo de Dios, que es útil, que es el bálsamo, el alimento que necesitamos en medio de las pruebas y de las dificultades. En este día nosotros queremos, como pueblo de Dios, aprender acerca de las escrituras, aprender acerca del consejo de Dios y sobre todas las cosas dejar que la palabra escrita sea real en nuestra vida y se haga viva y se realice de una manera muy especial en nuestro interior y en nuestro ser. Nosotros sabemos que las escrituras nunca va a volver vacía, porque en ella mana todo el contenido y la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Por eso queremos, por medio de este medio, darle la bienvenida a toda la iglesia de Jesucristo en donde quiera que esté, y en especial la iglesia a la cual pastoreamos y la cual enseñamos su palabra, a la iglesia, a la Gran Comisión, a mis hermanitos en Cristo que les amo, que cada día en mi corazón se agolpa el deseo de estar con ellos, de compartir con ellos, tanto en las buenas como en las malas, y sobre todas las cosas hablar acerca de las escrituras, que en ellas está el elemento fundamental para que el creyente crezca, para que el creyente se fortalezca y haga de la vida cristiana mucho mejor su vida. Por eso queremos invitarles a todos a través de un capítulo del Evangelio de Lucas, a través de tres parábolas que vamos a estar explicando en este día. Queremos enseñar y queremos transmitir lo que Dios tiene para nosotros. Y también queremos que Dios nos deje que Él obre, que Él hable, que Él sea el que diga, que Él sea el que aconseje, y que sobre todas las cosas, más que dar un contenido, nosotros podamos sentir que la voz de Dios está hablando, está transmitiendo un mensaje pronto, porque lo necesita su iglesia, lo necesita su pueblo. Y queremos darle lectura a partir del capítulo 15 de Lucas, donde en el verso 4, vamos a leer algunos versículos, dice que, hablando de la parábola de la oveja perdida: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y después, en la parábola del dracma perdido, en el verso 8 y 9: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Y en el verso 32, el último versículo, hablando del hijo que había vuelto a la casa del padre, y allí hablándole aquel padre al hijo mayor, que estaba muy triste porque el padre estaba celebrando por su hijo, el que se había perdido, y él le dice a ese hijo mayor: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es interesante lo que estamos leyendo. Es interesante que ante los ojos nuestros hay tres parábolas que dan una enseñanza invaluable
que dan una enseñanza que nos ayuda a nosotros como creyentes a comprender que Dios siempre está por nosotros. Dios nunca falta en nuestras vidas. Y en estas tres parábolas aparece varias palabras clave para entender la enseñanza de Jesucristo. Fíjense que aparecen palabras clave que nos van a mostrar a nosotros que Dios siempre va por nosotros, que Dios siempre está a favor nuestro, que Dios siempre actúa obrando en nuestra defensa. Y las palabras clave allí son ovejas, dracma y hijo. Había una parábola que es la parábola de la oveja, la parábola del dracma perdido y del hijo perdido. Y también en esas tres, tanto en la oveja como en el dracma como en el hijo, aparece una palabra que se identifica con ellos tres. Que los tres, tanto la oveja como el dracma como el hijo, se perdieron. Se perdieron. O sea, aparece que lo identifica la palabra perdidos o perdidas. Otro término que aparece que se identifica con estos tres es la palabra gozo o regocijado o hacer fiesta. O sea, la palabra gozo, regocijarse. Y entonces tanto en el verso, vamos a leer el verso 7, dice las escrituras: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aparece la palabra gozo. En el verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el verso 23 dice las escrituras, confirmando sobre este término: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, que aparece tanto la palabra pérdida, que se perdieron en algún momento, tanto la oveja como el dracma como el hijo, pero aparece que después que sucede un evento de recuperación, de reencuentro, aparece la palabra gozo. Y queremos detallar estos términos porque así vamos a comprender un poco, hermano mío, cuánto Dios hace por nosotros. Y lo que representa a través de estos términos es muy importante para nosotros determinarlo. Por ejemplo, la oveja, yo me doy cuenta que la oveja es el animalito que escoge Dios para identificar a sus hijos, al rebaño el cual quiere cuidar. Pero si nos damos cuenta, una oveja es sensible, una oveja tiene un defecto que solamente puede mirar y alcanzar apenas 2 metros de distancia. Su vista solamente puede alcanzar 2 metros de distancia. Por tanto, la oveja en ocasiones se nota torpe, va de un lado, va del otro, y entonces ella necesita siempre que alguien la guíe, que alguien la pastoree, que alguien la proteja, porque su vista no es de largo alcance, sino de corta alcance. Y entonces el dracma era el equivalente en aquel tiempo el salario completo de un día de trabajo de un obrero. O sea que el dracma viene a representar el valor del trabajo y viene a representar el sustento, el salario por el cual usted se cansa, o se trabaja, o se agota para alcanzar ese salario para mantener a su familia. Entonces el dracma es de valor, tiene valor, ¿para qué? Para mantener a alguien, en este caso a los trabajadores. Y el hijo, allí la palabra de Dios
aparece que es el hijo que se descarría, que se extravía, que se va en un momento determinado. Dice que el padre tenía 2 hijos y el hijo menor pide algo a su padre, su herencia, pide lo que le pertenece, no espera que su padre muera y le pide su herencia y se va, se descarría totalmente. Y entonces dice que las escrituras que él gasta todas las cosas por el mundo. Y entonces se queda en un momento determinado perdido, abandonado. Y entonces ese hijo viene a ser como bien se sustitula en la parábola, el hijo pródigo. Y entonces este hijo es el hijo extraviado. Entonces, hermano mío, a través de estas parábolas, nosotros vamos a aprender cómo Dios nos rescata a nosotros como pueblo. Cómo Dios nos rescata a nosotros de nuestros extravíos. Porque tanto la oveja como el drama, como el hijo se extraviaron. Se perdieron en un momento. Y entonces hubo algo que hizo que se buscara el objeto extraviado. Sea la oveja, sea el drama o sea el hijo. Por tanto, en este día estaremos enseñando, este domingo precioso, estaremos enseñando primeramente el estado del extraviado. ¿En qué condición se convierte y en qué estado se convierte la persona que se extravía en un momento? Y segundo, estaremos hablando del accionar de Dios, cómo Dios acciona por esos perdidos o extraviados que como la oveja, como el drama y como el hijo, se perdieron en un momento determinado. Y es muy interesante que nosotros, estudiando las escrituras, nos podemos ver nosotros retratados tanto en la oveja como en el drama, como en el hijo pródigo. Y nosotros aprendemos que el estado de una persona extraviada o una persona, para que me entiendan, alejada de Dios, la causa primera que la persona se aleja o se extravía de Dios es porque se aleja de todo lo que nos lleva a Dios. Y hay muchas cosas que nos llevan a Dios. Y cuando nosotros empezamos a alejarnos de todo aquello que nuestro papá hermoso, bondadoso, protector, lindo y maravilloso, sustentador de nuestras vidas, nos ha brindado, entonces empezamos nosotros a negar todo aquello que nos ha ofrecido y empezamos a alejarnos de todos los recursos que Él nos ha dado. Por ejemplo, la Biblia. Pues empezamos a alejarnos, no las estudiamos, no la escudriñamos, no nos lleva tanta importancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos alejamos de las escrituras, nos alejamos de la oración. Ya ni tan siquiera ni oramos, ni en el carro, ni parado, ni acostado, ni de rodillas, de ninguna manera. Y entonces empezamos a abandonar ese recurso que Dios nos ha dado a nosotros, la cual en muchas y tantos versículos de la Biblia, donde dice que no dejen de orar, que se mantengan orando, que den acciones de gracia. Y entonces nos empezamos a alejar de ese recurso tan espiritual y que nos conecta directamente con nuestro Padre, que nos conecta en una relación tan íntima con nuestro Dios. Y empezamos nosotros a abandonar esa práctica y abandonar ese hábito que es tan hermoso en nuestras vidas. Y entonces esto hay veces que provoca tanto el dejar las escrituras a un lado, el dejar de orar, el dejar la comunión entre los hermanos. Nos es muy difícil reunirnos entre los hermanos. Nos es muy difícil entonces compartir con mi hermano en Cristo Jesús,
compartir donde nos podemos reunir como iglesia, sea en un templo, en una casa, en una reunión. Y entonces empezamos a abandonar aquello que nos estrecha a la comunión entre los hermanos, entre el uno y el otro. O sea, hermano mío, que empezamos a alejarnos de todas las prácticas que como recurso Dios nos ha dado a nosotros para elaborar una vida cristiana. Y esta es una de las primeras causas que una persona empieza a caminar en retroceso para extraviarse un poco y al final extraviarse y tocar fondo. Y es muy interesante que hay veces que nosotros cuando empezamos a abandonar y alejarnos de esos recursos y esas herramientas que Dios nos ha dado, entonces tomamos como sustituto el móvil o las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Las sustituimos entonces por las cosas que ofrece el mundo. Y a mí me llama mucho la atención en la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre le da toda su herencia, dice que él la malgasta. La malgasta toda. O sea que no recurre a las herramientas de su padre, sino que empieza a malgastar toda la herencia que su papá tenía preparada para él. No era ni tan siquiera una herencia que él se merecía, ni que lo había logrado con su trabajo. Simplemente era algo que su padre había planificado de antemano con todo el proceso de su trabajo y para cuando un día él faltara, sus hijos tuviesen una herencia, un regalo, algo que le ayudara a continuar, que le ayudara a enfrentar la vida a través de la enseñanza y de los sacrificios que él mismo enseñó para alcanzar ese dinero que él le daba de regalo o de herencia. Sin embargo, el hijo pródigo, porque así se titula esa parábola, dice que malgastó. Y nosotros vemos eso mucho a menudo cuando tenemos esos recursos tan lindos espirituales que Dios nos ha dado, que son sencillos, como la palabra de Dios, como la oración, como la comunión, que son cosas sencillas de hacer. Y entonces hay veces que no le damos tanta importancia y empezamos a navegar en la vida sin recurrir a las herramientas imprescindibles del creyente, como la Biblia que te enseña la verdad de Dios y la oración que te comunica directamente con Dios y tu hermano en Cristo que necesita de ti y tú necesitas de él en un momento determinado. Y yo, hermano mío, comprendiendo esta parábola, me doy cuenta que el ser humano sin Dios se siente perdido, como la oveja que se perdió, como el dracma que se perdió, como el hijo pródigo que empezó a sentirse abandonado, con hambre, con necesidad. Se siente perdido, abandonado, inseguro, vulnerable, errante, sin protección. O sea, hermano mío, con otra palabra, resumimos que una persona que es hija de Dios en un momento determinado, cuando no les da el valor necesario a las herramientas que Dios nos ha regalado, tocamos fondo. Tocamos fondo en muchos momentos. En ocasiones, a mí me gusta hablar sobre este tema porque hay veces que hay muchos por ahí santurrones que creen que nunca van a llegar en un momento determinado sentirse como la oveja perdida, como el drama o como el hijo pródigo, que es la enseñanza más culminante acerca de la realidad de nosotros como hijos de Dios. Y nosotros muchas veces, lejos de ser ese santurrón, somos el hijo pródigo, que se va repitiendo no una vez, sino varias veces en nuestra vida. El hecho de que repetimos el mismo círculo por no aprovechar las herramientas espirituales en ocasiones y abandonamos y nos extraviamos como el hijo pródigo.
Y entonces allí nos sentimos vulnerables, sin protección, inseguros. Y entonces empezamos a sentir toda una vergüenza, que con el deseo, como dice que aquel joven llegó hambre a su vida y viendo la comida que le echaban, los algarrobos que le echaban a los puercos, él deseaba comérselo. ¿Hasta dónde llega el hombre cuando toca fondo? Yo en estos meses atrás invité a mi hermano Samuel Santiesteban. Y interesante cuando él está en su medio de su predicación, que hablaba de la gracia maravillosa de ser salvo por gracia. Él decía, yo toqué fondo. Y él ponía su propio ejemplo. Yo toqué fondo, yo mismo también toqué el fondo. Todos hemos tocado fondo en un momento determinado, hermano mío. Porque la historia del hijo pródigo, lejos de ser una historia irrealista que no se contextualiza en nuestra vida, es el retrato más real que todos nosotros vivimos. Porque nosotros nos parecemos muchos, todos, al hijo pródigo en un momento determinado. Hay caídas más grandes, hay caídas más cortas, pero todo en un momento determinado. Hemos sentido que hemos fallado y hemos ido al extravío. Sin embargo, hermanos míos, esta historia de estas parábolas me llama a mí la atención a comprender que yo tengo un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Y usted que me escucha, tal vez es la primera vez que estás oyendo acerca de que tenemos un Dios maravilloso. Tú puedes tener un Dios maravilloso. Y yo quiero explicarte que la historia no termina en pérdida. Que la historia no termina en extravío, que la historia no termina en el abandono, que la historia no termina con una oveja perdida y destruida. La historia no termina en un hijo destruido totalmente. La historia apenas empieza porque tenemos un Dios muy lindo, un Dios que es Padre. Y el Padre siempre es Padre y nunca va a abandonar a sus hijos. Y es interesante cómo allí la oveja perdida, en el verso 4, la prioridad en la parábola de la oveja perdida era la oveja. Era la oveja perdida, habían 100 ovejas. Se pierde una sola. Y había 99, que la mayoría eran 99. En estos tiempos, hay veces que decimos, no, pero deja la 99 y va detrás de la que se perdió. Pero en ocasiones sabemos todos que no es así. Que nosotros como humanos no hacemos lo que Dios quiere. Y como humanos nos es muy difícil hacer lo que el papá Dios hace. Porque este ejemplo de la oveja perdida es el ejemplo del carácter de nuestro Dios. Y dice que su prioridad era la oveja perdida. Nunca eran las ovejas que estaban allí comiendo, que estaban saludables, que estaban protegidas, porque sí eran ovejas protegidas. Sino que Él las deja ahí y se va detrás de la perdida. Tenemos que ver a nuestro papá Dios que va detrás de lo que se perdió. Siempre va detrás de lo que se perdió. Yo te estoy diciendo a ti, hermano mío, si en un momento determinado tú te has sentido perdido, si en un momento determinado porque tú te estás identificando con esta historia, yo sé que tú que me escuchas te estás identificando con esta historia porque yo me identifico con esta historia. Dios va detrás de ti, amén. Dios está yendo detrás de ti. Tú eres su prioridad en el momento de la caída. Nosotros como pueblo que reconocemos que somos pobres en espíritu porque no tenemos la fortaleza
humana ni la capacidad humana de lograr nada, sino que reconocemos que dependemos totalmente de Dios, sabemos que Dios va detrás de nosotros. Amén, gloria a Dios. Es un motivo de alegría saber que no es, la prioridad de Dios es la oveja perdida. Y es interesante, como dice allí, dice que hallando la oveja perdida, dice que la pone sobre su hombro y la lleva al redil. Y a mí me impresiona mucho el término ponerla en el hombro y llevarla. Como bien dije, la oveja apenas puede mirar 2 metros. Entonces, esa oveja que puede mirar poco, aunque la guíe, demora mucho para llegar al camino. ¿Y qué hace nuestro Dios? Carga la oveja. Eso lo podemos entender nosotros. Dios nos carga para que las distancias nuestras se vean más cortas y nosotros podamos llegar mejor y más rápido al destino que Dios quiere con nuestra vida. Este es nuestro Dios. Alabado sea Dios. Y yo glorifico a Dios por eso. Porque Él es el que me carga. Él es el que traslada mi vida. Él es el que asume todo mi problema y lo coloca sobre sus hombros. Y entonces como yo siento que soy fuerte, porque Él es el que está cargando todo por mí. Porque yo como oveja no puedo caminar rápido porque no tengo vista. Pero tengo a mi Dios que me carga y me lleva al destino que Él tiene preparado para mí y para ti, hermano mío. Es interesante que mirando la parábola del drama, vemos el accionar de Dios de otra forma. Y dice que el versículo 8, que ¿o qué mujer tiene 10 dramas, se pierde un drama, no enciende la lámpara, barre la casa y dice, y busca con diligencia hasta encontrarla? Si nosotros empezamos a ver a nuestro Dios cómo acciona a través de muchas de nuestro extravío, de nuestras malas conductas, de la forma que estamos caminando, que no es por donde Él quiere, y de pronto sentimos que somos como el drama que se perdió. Y dice que Dios busca, hermano mío, las alternativas posibles para encontrar su drama. Porque el drama tiene un propietario. El drama es el salario que ganó ese propietario. Y nosotros somos propiedad de Dios. Que Él compró, que Él se la ganó. Y el valor que pagó nuestro Dios fue valor con sangre. Precio con sangre. A ti y a mí nos compró Dios con la sangre derramada. Y pagó esa deuda. Y pagó el precio para que nosotros seamos propiedad de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, me da mucha alegría de que yo soy propiedad de Dios. Y a mí siempre me ha gustado hablarle así a la iglesia. Iglesia, usted es propiedad de Dios. Dios no va a dejar que su propiedad se pierda, se destruya. Esa propiedad Él la cuida, Él la protege, Él la pone linda, Él la fortalece, Él la reconstruye cuando hace falta reconstruirla, Él la levanta cuando hace falta levantarla, Él hace que esa propiedad luzca bella y hermosa porque es de Él. Y nosotros somos propiedad de Él. Y Él se encarga de nuestras vidas en todo el proceso de nuestra redención. Sea en nuestras caídas, Él nos levanta. Sea en nuestro crecimiento, Él nos da su palabra en su tiempo. Sea en donde sea, ahí lo tenemos a Él. Porque somos propiedad de Él y Él está encargándose de adornar, de transformar, de restaurar, de fortalecer su propiedad. Gloria a Dios. Y si vemos, hermano mío, que la palabra diligente significa que Dios es cuidadoso, pronto en obrar, no es tardo en obrar. Él es
rápido en obrar, pero cuidadoso. Ese es nuestro Dios. Hay veces que pensamos que nuestro Dios está lejos, cuando en los momentos de crisis, en los momentos de extravío, cuando en los momentos se hacen muy difíciles nuestras vidas, hay veces que nos ha parecido que Dios está distante. Pues hermano mío, Dios es diligente, es cuidadoso y pronto para obrar. Él va a obrar en tu vida, Él va a obrar a favor tuyo. Ese es nuestro Dios. Y si no, hermano mío, lo comprobamos con la parábola del hijo pródigo en el verso 20. ¿Qué dice las escrituras? Y levantándose, vino a su padre. Después que ese hijo destruyó su vida, la destruyó totalmente, y pensó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Dice que volviendo en sí, Dios lo hizo volver en sí. Recordó que en la casa de su padre había muchos jornaleros y no le faltaban comida. Y dijo, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme como un jornalero. Y dice que aquel hijo emprendió el camino hacia su padre. Pero lo interesante es que en el verso 20, cuando vino su padre, y aun cuando estaba lejos, dice que le vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Me llama mucho la atención que cuando aún estaba lejos, su papá lo vio y salió a su encuentro. A la oveja la cargó. Al drama diligentemente buscó las alternativas, pronto el cuidado para encontrarla. Al hijo lo vio de lejos y salió a su encuentro. Y cuando lo corrió, lo vio, le besó y se lo echó sobre su hombro, llorando. Y allí, hermano mío, vemos una de las escenas más maravillosas de la Biblia. Y dice que aquel hijo, cuando le confesó a su padre que había pecado contra él y contra el cielo, dice que aquel padre, lejos de recriminar toda la actitud y el extravío de su hijo, dice en el verso 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, mas ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Qué lindo, qué hermoso es cuando yo veo a mi papá, Dios, cómo me ve, cómo actúa por mí, como yo titulé este mensaje, cómo siempre Dios es por nosotros, hermano mío. Este es nuestro Padre. Y es interesante que el motivo de aquella restauración, el motivo de aquella recuperación, el motivo de que Dios había encontrado su oveja, su drama y su hijo perdido, era que era motivo de alegría y de gozo y de fiesta. Y de mucha fiesta, hermano mío. Dios se alegra mucho cuando vemos que una oveja, que un hijo se restaura. El creyente es una ovejita vulnerable, sensible, de corta vista. O es un drama que tiene valor, pero que a su vez es fácil de extraviar. O un hijo que al independizarse se olvida de la enseñanza del buen padre. Pero el Señor, hermano mío, no permitirá que ningún hijo de Dios se pierda. La oveja, dice la palabra, las ovejas oirán su voz. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No, verdad? ¡Qué bendición! Oirán la voz del buen pastor.
La moneda tiene el valor de la sangre de Jesucristo. Y el hijo siempre es hijo, no deja de ser hijo, aunque las personas crean que es un bastardo, que por su conducta ha perdido el título de hijo. Hermanos míos, el hijo siempre es hijo. Dios Padre te ve a ti siempre como tu hija, como tu hijo. Tú y yo somos hijas e hijos de Dios siempre. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de fallo, siempre somos hijos de Dios. Es interesante. ¿Por qué? Porque el Padre siempre es Padre y Él nos adoptó. Como dice, tú eres mío, tú eres mi hijo. Esa es la voz que yo siento de parte de Dios. Como Dios nos está diciendo, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Repítalo conmigo, tú eres hijo de Dios. Gracias, Padre. Tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Bendiciones, hermano mío. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:9. Derribados, extraviados, pero no destruidos. Esto es un proceso. No una vez, varias veces usted se ha sentido extraviado. Pero vez tras vez, nuestro Padre Dios siempre es Padre. Y recuerda que tú eres el hijo de Dios. Y Dios siempre es por nosotros. Bendiciones. Bendiciones, hermano mío. Les deseo. Y que pasen un feliz domingo bendecido por Dios. Oremos un momento. Señor, bendice la iglesia de Jesucristo en donde quiera que esté. Y te pedimos, oh Dios, que esta palabra establecida y hablada y enseñada en esta tarde bendita de domingo sea una bendición especial para todos mis hermanos en donde quiera que estén. Rogamos que podamos entender la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y comprender que te tenemos a ti, a Dios, que siempre es por nosotros. Agradecemos que tú siempre eres por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.